Aquí leyendo el Génesis, el capítulo 2:9, donde se habla de un árbol, o más bien dos árboles, el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Mucho tiempo ha pasado desde que algunos pocos hombres nos interesamos en llegar al fondo de esto que se ha presentado siempre bajo la óptica de la religión. Y hoy, en este tiempo y espacio en que estamos viviendo esta humanidad, y al final del colapso y a portas de la muerte para todo esto de este planeta, llega la comprensión al hombre terrestre de este órgano, ¿no?, conocido como el corazón. Pero el corazón ya visto como un mecanismo de resurrección. Corazón hoy que hace parte de las nuevas religiones y de los nuevos grupos espirituales donde ya se manifiesta, incluyendo allí a la religión católica en boca del nuevo Papa, ¿no?, que ya está hablando de que Dios está en el corazón y que la segunda venida del Cristo está allí, en este sitio, en el corazón. Siendo que es una verdad que es intrínseca en el hombre, no menos es cierto que está emparejada con un gran engaño que no le permite al hombre actual ubicar realmente lo que significa este proceso de resurrección a través de este órgano del corazón. Pero hoy no vamos a hablar de la mecánica creacional que hay en este corazón. Vamos a hablar de una parte de ese corazón. Una parte que hoy, a partir de febrero del año pasado, del 2024, es considerado como un nuevo órgano del cuerpo humano. Estamos hablando de la arteria aorta. Esta arteria elevada ya a nivel de órgano, igual al corazón, a los pulmones y al cerebro, dice que en su funcionamiento, en su infraestructura, se equipara igualmente a estos órganos, ¿no? Se han descubierto tareas y funciones complejas que antes no eran conocidas por la ciencia médica y que les ha llevado pues a ubicar a esta parte del corazón a ese nivel de órgano. Para ubicar esta parte del corazón, sin entrar en la mecánica del mismo, hemos de conocer que esta aorta sale de esta parte después que el corazón ha tomado la sangre que viene oxigenada en su aurícula izquierda, la pasa al ventrículo izquierdo y ese ventrículo aquí procede a iniciar ese recorrido por todo el cuerpo humano. Un recorrido que, si pudiéramos parecernos a una pequeña nave que entrara a ese torrente sanguíneo, indudablemente sería un viaje de lo más fantástico que podríamos imaginar, como quiera que su recorrido de 96.000 kilómetros por todo el cuerpo humano nos ubica en la grandeza de lo que es el universo, un microcosmos a nivel de hombre. Estos 96.000 kilómetros de redes sanguíneas, que es lo que se conoce hoy como el aparato circulatorio o el sistema circulatorio del cuerpo humano, cumple unas funciones a niveles espirituales hasta hoy comprendida por unos pocos que nos hemos dado la tarea de unir de alguna manera esta ciencia incipiente con una espiritualidad de un futuro, de un tercer día que ya inicia para el hombre terrestre. Esta aorta, a través de
de los símbolos que hoy podemos compartir se identifica allí en ese Génesis hebreo, como ese árbol. Pero a su vez también lo encontramos en libros apócrifos, ¿no? Como es el apócrifo de Juan, ¿sí? O de la caída, que también se conoce. Complementario a estos libros que han acompañado al hombre en la historia del planeta, al final de los tiempos hemos encontrado otros libros entregados por un mensajero final que a través de unos descifrados nos ubica en una parte para nosotros iniciar un proceso de investigación que es el esfuerzo del trabajo, es el esfuerzo de la comprensión, de aterrizar esto religioso en un curso de acción. A través de unos 30 años, este mensajero, con sus diferentes libros, ha intentado que nosotros busquemos ese camino de interpretar, de descifrar, no las cosas del mundo que pululan en internet, todo lo negativo que hay acá, que sin quitarle de que es cierto, hoy nos encontramos ante una encrucijada, ¿no? De saber que ante ese poderío tenebroso como es las armas y como son las enfermedades, bien o nada podemos hacer. Pero estos libros entonces nos permiten ubicarnos en este camino de la investigación y empezar a descubrir qué realmente este árbol de tinieblas del Edén, como lo manifiesta este mensajero aquí, precisamente en uno de sus primeros pergaminos, que tiene que ver absolutamente todo con esta dinámica del corazón espiritual, más no de este corazón terrenal que hoy pululan en las religiones y en las doctrinas de nueva era. Es necesario conocer la función de este corazón espiritual ante los cambios geológicos y espirituales a nivel terrestre, que solamente se van a poder comprender estos cambios penetrando el umbral o túnel de la muerte de este mundo que termina. Ya está sobre este planeta. Es un camino o un túnel al final del cual o de la salida encontramos algo que hoy identificamos como la resurrección a través, insisto, de este órgano conocido como el corazón. Este árbol del bien y del mal que nos identifica allí en el Génesis, en el libro secreto de Juan, es un conocimiento anterior al hombre terrestre. Ese conocimiento viene de la primera raza del hombre perfecto. Y allí en estos libros oscuros, como es el Génesis, lo cifran mediante unos símbolos que hoy nos damos a la tarea de identificar y hacer la correspondencia con la fisiología del sistema sanguíneo. Allí nos dice en este Génesis hebreo y también en el libro secreto de Juan, en el capítulo 10, donde se nos habla de 4 ríos, los ríos de Pisón, Girón, el Tigres o Heidekel y el Éufrates. Dice que estos 4 ríos son la división de un solo río que nace en el mítico Edén, y que de allí, desde este mítico Edén, fluía ese Edén y salía y se dividía en cuatro ramas. Pues bien, esas ramas hoy comprendemos que nos está hablando de fisiología del cuerpo humano. Esas 4 ramas, como vamos a intentar aproximarnos aquí, hace referencia a este nuevo órgano del cuerpo humano, la aorta, distinguida aquí en color rojo. Esto es todo un órgano ya.
esto que se conoce como el sistema circulatorio. El azul corresponde al sistema venoso. Ese primer río que aparece allí en el Génesis y en el libro secreto de Juan, dice que corresponde al río Pisón, y que ese río Pisón riega toda la tierra, donde se es rica en dos figuras más, que aparece como el bedelio y el ónesi. El bedelio, hoy por botánica conocemos que es una gomorresina de color amarillo. Esa, al contacto con el aire, se convierte prácticamente como en una gran perla transparente. Está acompañada esa tierra que llega allí al ónice, que es una piedra semipreciosa, una variedad de ágata conocida principalmente por su negro profundo. Este primer río en la aorta se conoce como la aorta ascendente, aquí. De esta aorta ascendente nace la irrigación para el corazón, identificada como las coronarias. Estas coronarias son pequeños ríos que rodean todo el corazón, permitiendo el funcionamiento para que este corazón siga empujando o enviando esa sangre al resto del cuerpo humano. Estas arterias coronarias tienen una particularidad, y allí la semejanza con ese río que manifiesta el libro del Génesis, ¿no? Cambia de caudal. Ese cambio de caudal de estas coronarias, cuando el corazón está exigiendo más capacidad sanguínea, cuando se presentan labores de ejercicio o en saltos súbitos originadas por las emociones y las pasiones y los sustos, ¿no? De allí toma esa fuerza, ¿no? Identificamos cómo entonces en esta parte donde la coronaria entra con el corazón, se entiende ese pasaje de Jesús que dice que del buen tesoro, lo que hay allí, el hombre toma para poder entregar, como lo vamos a comprender más adelante. Pero inicialmente nos dice que de ese corazón nacen toda maledicencia, ¿no? Sale toda maldad, toda corrupción, ubicándonos en un primer tiempo. De allí, de ese corazón, salen los adulterios, las fornicaciones, y toda maldad sale de allí. Y posterior nos ubica en un segundo tiempo. Ese primer tiempo es el que hoy el hombre terrestre debe identificar como parte de esta vida, y cómo está trabajando de alguna manera en contra de nosotros, siendo que es un instrumento creado para la vida del hombre. En este corazón que marca el tiempo del hombre terrestre, hoy dice el profeta que es un corazón de piedra, y da la promesa de ese segundo tiempo de cambiar ese corazón de piedra para dar paso a un corazón de carne. Un corazón de carne que le garantiza la vida, contrario al corazón actual. Si nosotros vemos la ciencia médica, el símbolo o la señal de que nosotros estamos difuntos es que el corazón deja de palpitar. Y eso es lo que creemos todos, porque no conocemos esa otra dinámica de ese corazón de carne que hoy, en este tiempo, y por primera vez, algunos hombres del planeta Tierra se dan a la tarea de dar vida y continuar en este proceso ascensional que esta humanidad está de espaldas a él. Pues bien, este corazón en esta parte de las coronarias
recibe el primer alimento, ¿sí? Es esa sangre oxigenada que después de haber cumplido un ciclo por todos estos 96.000 kilómetros de recorrido, un recorrido tan grande que se dice que alcanza para darle 4 veces la vuelta al planeta Tierra. Se puede entender de cómo este recorrido igualmente como oxigena y da alimento a la célula humana terrestre, también tiene un componente que nos ocasiona la muerte, que nos ocasiona este envejecimiento. Esas dos piedritas que habla allí la gomorresina y el ónice, es el símbolo también por allá del Apocalipsis 2, ¿no? Esa piedrecita que dice donde se escribe un nombre nuevo. Esa piedrecita que está allí latente en el corazón del hombre terrestre, muy pocos hombres le van a dar paso a esa fuerza del corazón para enfrentar esto tan tenebroso que nos aqueja al hombre terrestre en este momento y que, repito, nos ocasiona la muerte. Ese primer río lo comprendemos hasta acá. Posteriormente aparece una segunda parte, un segundo tramo, un segundo río. Ese segundo río es el río Gihón, que corresponde al arco aórtico. Este río Gihón es el que irriga la cabeza, el cuello y las extremidades superiores a través de estas tres ramas, que es lo que forma el tronco brachiocefálico, que aquí lo podemos encontrar. Riega toda esta parte del tronco. Aquí se divide al lado derecho para irrigar el cerebro y el brazo derecho, y las arterias carótidas y subclavias, las que riegan el lado izquierdo del cerebro y el brazo izquierdo respectivamente. Gihón traduce brotar o emerger. Brotar o emerger implícitamente simboliza que está hacia arriba, así como se desprenden este tronco, está hacia arriba, irrigando estas partes y las extremidades. Y dice que rodea toda la tierra de Cus, nos dice allí en el Génesis hebreo y en el libro secreto de Juan. La tierra de Cus, en una de sus aplicaciones o de su simbolismo a nivel semántico, traduce razón. Es allí, en esta tierra de Cus, acá donde se surten todos esos procesos cerebrales, esos procesos mentales, esos procesos de razón con los que hoy trabajamos en este mundo de las tres divisiones. Dice, o continúa allí, entonces en la división de este río único que sale aquí, la aorta, en una tercera división. Ese tercer río es la aorta descendente, esta parte aquí. Esa aorta descendente es la que transporta la sangre oxigenada desde el corazón al resto del cuerpo, de aquí hacia abajo, esta parte aquí. Oxigena órganos vitales como el estómago, el hígado, el páncreas, los intestinos, el riñón o los riñones, el diafragma y las extremidades inferiores a través de todas estas ramificaciones descendentes. ¿Sí? Este río, el tercer río, allí se identifica como el Hiddekel o el antiguo Tigris, ese río que se ubica allí en la antigua Mesopotamia, ¿no? Esa región que estaba entre este río, el Tigris y el Éufrates. Ese Tigris o este
Hiddekel o Heidekel traduce como río rápido, haciendo relación al torrente sanguíneo que adquiere aquí una gran velocidad para acortarse más abajo en la aorta primitiva, como lo vamos a ver más adelante. Ese se ubica acá, pasa por el diafragma y desciende, y aquí por un recorrido de 4 centímetros aparece ese cuarto río que se identifica como el Éufrates. El Éufrates proviene del griego, ¿no?, que traduce como gran río o gran corriente. Aquí se puede identificar el gran río o la gran corriente. Un gran río o un gran corriente que está compuesto por 4 afluentes a su vez, de donde podemos derivar ese nombre del río. Estos 4 centímetros que se encuentran aquí es lo que se conoce como la aorta primitiva o la aorta ilíaca, que a su vez da paso a 2 divisiones acá. Las ilíacas, que riegan toda esta parte del cuerpo hacia abajo, las piernas y los pies. Esas ilíacas, ¿sí?, esa arteria ilíaca primitiva, aquí se dividen, como dije anteriormente, en las ilíacas. Una ilíaca anterior, que está por delante de la pierna, y otra ilíaca, que es la ilíaca posterior. Esas son las encargadas de hacer esa oxigenación del cuerpo. Así, grosso modo, podemos describir este gran árbol. Es un árbol que hoy está al servicio de las tinieblas del Edén, está al servicio de la manipulación que se le ha hecho al cuerpo del hombre terrestre en lo que se conoce también del Génesis hebreo como un cuerpo de barro. Un cuerpo de barro que no es el cuerpo original de nosotros, es una impostura luciferina, encaminada a producir la muerte. Esta es la farsa imperante en este mundo que está bajo estructuras hegemónicas de control del pensamiento, que funcionan a su vez como economía, como política, como los ejércitos y como la guerra para el control de los terrestres. Ya al final, y lo más maravilloso de todas estas terminaciones sanguíneas, van a lo más mínimo del cuerpo humano, la célula humana terrestre. Esta célula humana terrestre es la finalidad de toda esta estructura de irrigación, de vida, que, repito, hoy está al servicio de las tinieblas. Esto para ilustrar así la parte fisiológica, pero hay un componente que la ciencia ni la religión ha contemplado en este proceso sanguíneo, que es de cómo este proceso que aparentemente ocasiona la vida o provee la vida al hombre terrestre, también está ocasionando la muerte. Es un componente relacionado con el pensamiento, con lo que se impregna esta sangre. Un experimento que también en este mundo de manos del profesor Emoto, cuando hace ese famoso experimento de impregnar un pensamiento al agua y mira cómo esa agua, acorde al pensamiento que se ha impregnado, adquiere diferente estructura, los cristales se acomodan de diferente manera. Imagínense, si eso es en el agua de manera externa,
Imagínense cuando este pensamiento está en contacto directo con esa agua, como es nuestro caso. Este río o este árbol de tinieblas tiene ese componente, repito, pasado por alto tanto por la religión como por la ciencia. Un componente energético. Ese componente energético, sí, lo contrario a lo que se hace en el proceso de oxigenación, no desaparece. La sangre cumple ese proceso de oxigenación y regresa nuevamente en sentido inverso a través del sistema de venas, ingresa nuevamente allí a la aurícula derecha y a través de ese mecanismo del corazón lo bombea por la arteria pulmonar para oxigenarlo y volverlo nuevamente en un nuevo ciclo. Pues bien, este componente energético no cumple ese proceso. Es así que debemos entender cómo ese componente energético a través de las emociones, a través de las pasiones, no se desaparece, no se recicla. Ese componente energético se va a alojar a esta parte, a la unidad mínima de la vida, la célula humana terrestre. No es vista al microscopio, pero a través de toda la vida, desde que nacemos, empieza a formarse algo así que no menos como una costra alrededor de esta célula humana terrestre. Esa costra energética es lo que produce el envejecimiento y la muerte. Es algo totalmente increíble hoy de comprenderlo. Y de allí, bueno, que esto será parte de otro compartir, es de cómo a través de un cambio molecular que no es en este plano, que no se puede hacer bajo la influencia de este árbol de tinieblas del Edén, que aclaro, siendo un mecanismo de luz, está hoy al servicio de las tinieblas, de cómo a través de este mecanismo de luz se puede revertir a través del paso de la muerte y dar origen a este proceso de resurrección en el hombre terrestre. Es el matar, por no decirlo de otra manera, la muerte, esa serpiente negra que rodea el espíritu del hombre terrestre y que en la metafísica se ha acuñado como parte de procesos espirituales, de elevación, como lo identifican en el Ida y el Pingalá, un engaño a la razón de la inocencia del hombre terrestre. Pero bien, este sistema circulatorio, que esto de alguna manera ha sido difícil que la ciencia lo vea, termina en algún lado, tiene una terminación. Eso es cerca de 25 billones de glóbulos rojos que llevan la oxigenación al cuerpo humano tienen una terminación. Vamos a hacer un ejercicio mental. Por un momento pensemos que este es el último capilar, la última parte de ese gran sistema sanguíneo. Esta es la última parte. Esa última parte de ese sistema sanguíneo llega a esta, la célula humana terrestre. Supongamos que esta es la célula humana terrestre, no esta. La célula humana terrestre llega ese componente energético y empieza a envolver otra célula, una célula así, de luz cristalina, que se encuentra allí, en el nucleótido de la célula humana, y lo va envolviendo en espesas capas de barro, de inmundicia. Lo va envolviendo hasta ahogarla, hasta producir la muerte del hombre. Esa célula crística, como lo identifica aquí Parravicini,
en una de sus 6 psicografías que habla de la célula crística, es la que dice que va a surgir en el hombre terrestre, en medio de intensos dolores, lo manifiesta Parravicini, pero es la continuidad de la vida. Es en este tiempo en el que por fin los hombres identificamos esta serpiente que está en contra de esta vida, que se alimenta de nuestras pasiones, se alimentan de nuestros odios y sobre todo de la gran necesidad que en este momento tenemos de todas estas cosas que nos rodean, que son necesarias para este cuerpo que está muriendo. Esa necesidad que se transmite a partir de esta parte neuronal como neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisor para el miedo, para el odio, para la envidia, para la ira, ¿sí? Y es así que se empieza un proceso de dar paso a ese árbol de la vida, al final de cuyas terminaciones o frutos se encuentra esta célula crística o servidores de vida luz. Un foco, una célula luminosa, igual como lo ilustra el libro del Corán en la sura 24:35 y que hoy el mensajero final nos lo entrega como parte de la promesa de este pensamiento de energía. Esa luz es como un foco en el que hay una llama colocada en un cristal semejante a una estrella brillante. Esa llama se enciende con el aceite de un árbol bendito, de un olivo que no es de oriente ni de occidente, cual aceite brilla aunque el fuego no le toque. Ese cristal, esa luz, es la que está allí al final de las terminaciones, de las 72.000 billones de terminaciones que presenta este fantástico sistema, hoy considerado como órgano y conocido por la ciencia tradicionalmente como la aorta. Esta sangre que manifiesta aquí el libro del Corán es igualmente en el futuro esparcida por todo el cuerpo del nuevo hombre, ese cuerpo que deja como símbolo el comercialmente conocido como Jesús, como promesa de resurrección para esta humanidad de este tiempo final.